estamos en este cambio profesional? Totalmente. ¿Cómo le hacemos? Porque algunos que estén aquí en vivo o que lo vean después, se van a sentir afines con esto. El síndrome del impostor inminentemente es dudar de que eres capaz y que en algún momento se van a dar cuenta que no eres la persona correcta y se te va a acabar el negocio. El tema de las dudas de tus competencias actuales. Para que ese miedo lo enfrentes, identifica específicamente qué es lo que necesitas para ese cambio, para esa nuevo enfoque profesional, para que puedas saber qué competencias requieres desarrollar. Eso es algo muy simple, pero cuando nosotros solamente lo pensamos y no lo desarrollamos, puede generar este temor de no creo que lo vaya a poder hacer. En mi experiencia, como lo comenté ya hace unos minutos, yo empecé hace más de 10 años con esto. Empecé con lecturas, empecé con cursos, con diplomados, me empecé a acercar a las áreas que a mí me interesaba conocer, a colaborar, a levantar la mano, a hacer incluso algunas cosas que no necesariamente iban en línea de mi enfoque profesional, pero que evidentemente sí me permitían a mí poder sensibilizarme y desarrollar estas competencias. Y lo último es, no te fijes en la edad. Yo empecé a los 39 con este último emprendimiento y por experiencia lo comparto. El que tú empieces a contar la edad o le empieces a poner números, décadas a tu experiencia profesional, estás matando la iniciativa y la creatividad. Eh, el fundador de Kentucky Fried Chicken empezó a una edad posterior a su jubilación, con muy pocos recursos y cocinando en su casa. Y este hombre que seguramente ya está hecho polvo, porque hace mucho tiempo que falleció, es alguien que la edad no fue un impedimento. Y casos como él tenemos a lo largo de la historia en diferentes países. Entonces, con que una sola persona en el mundo lo haya hecho, la posibilidad la tenemos todos. Entonces, la manera de enfrentar este miedo a no ser suficiente es capacítate, aprende, desarrolla habilidades y cambia ese pensamiento distorsionado que el cambio profesional tiene un tiempo determinado en tu vida. El cambio profesional lo puedes hacer cuando tú lo decidas. ¿Estás de Y acuerdo? creo que también, Jackie, es ponerte incómodo. O sea, yo siento que el miedo a no ser Claro, suficiente, muchas veces, alimentamos ese miedo porque nos quedamos en una zona de confort que es rara, que no parece así en su momento, porque dices: "No manches, o sea, sí, me siento súper, eh, el hacer este cambio ya es bastante incómodo, pero aún así puede que no te des cuenta, porque como tienes esa creencia de que no eres suficiente, entonces tú solito o solita limitas avanzar o limitas dar esos pasos para probarte que sí eres capaz. O sea, porque al final del día, ¿cómo vas a hacer la contraparte? Tomando acción, claro. demostrándote que lo lograste, y para demostrártelo tienes que tomar acción. Claro, y eso que comentas es muy importante. Ojo, es necesario tener contemplado que debe haber paciencia, porque no te vas a convertir de la noche a la mañana en alguien distinto o con las competencias que tú necesitas, y lo digo literal. Si es un campo profesional nuevo, vas a tener que aprender, tal vez no desde cero, porque tu experiencia profesional actual, por supuesto que te permite no ser un beginner, pero sí aprender cosas desde el vocabulario, el argot, las necesidades, cómo se mueve en ese campo profesional, pero hay que ser pacientes y muy importante, mi palabra favorita, disciplinados y también la palabra fina a esto es constantes. Si solamente te metes a un curso y ya está, no va a suceder nada. O sea, no te engañes, no tires tu dinero, no lo desperdicies.
sí necesitas Mm. tener muy claro cuáles son las competencias y empezar, como lo comentas, Jess, tomar acciones. Las cosas no suceden por arte de magia. Y justo eso que acabas de decir creo que es importante, porque al final del día, cuando muchas veces cuando tomas la decisión de hacer un cambio profesional, no tienes total claridad de hacia dónde te va a llevar. Pero yo lo veo como por etapas. Entonces, la primera etapa es, okey, tengo estos miedos, tengo dudas, tengo incertidumbre, no sé si debería de irme al camino A, al camino B o al camino C, o a lo mejor no tengo ni idea, ni siquiera veo los caminos. Claro. Entonces, en el momento en el que tú tomes un camino, sea Ajá, el que este sea, ten por seguro que se va a abrir otros caminos más. Entonces, al final del día es probarte y ser yo creo que también, ahorita como lo decías, que tu palabra favorita es la disciplina, ujú, la mía es ser muy consciente. O sea, ser consciente de cada paso que das, porque al final del día, entre más consciente seas, más vas a desarrollar la capacidad de saber si lo que es si hasta a donde te está llevando ese camino realmente es por ahí o no, y entonces le das redirigir. totalmente. Vamos con el segundo miedo, el miedo a perder la estabilidad económica. Uf. Para aquellos que tengan una mala relación con el dinero o aquellos que tengan malos hábitos financieros de manera personal, pues claro que les va a hacer muchísimo ruido. Y la Ay, a mí pregunta me encantaría ahí interrumpirte, Jackie, porque esto, de verdad, justo es algo que creo que quisiera compartir. O sea, cuando yo me salí de la universidad, de trabajar, de un trabajo estable, me acuerdo, o sea, yo de verdad me salí sin un plan. Yo no tenía ni idea de lo que era hacer un modelo de negocios, hacer un plan de no tenía ni idea. Me salí, la verdad, yo no tenía ni siquiera buena relación con lo económico, em, realmente sí pierdes la estabilidad, sobre todo si no eres una persona responsable o que nunca te enseñaron cómo administrar tus finanzas. Y y también es muy curioso, porque muchas veces, si tú ya tienes implantado ese miedo y tú dices: "No, es que yo no, o sea, ¿cómo me voy a sostener? Y, voy a perder la estabilidad económica", y empiezas como a vuelvo a lo mismo, a alimentar el miedo, lo único que termina pasando es que, aunque aunque pase todo lo contrario, como fue en mi caso, yo salí a emprender y curiosamente los clientes tenía ingresos, pero como no tenía, en mi mente más bien estaba esta idea de no la voy a hacer, no voy a poder sostenerme, se me iba, porque lo que yo estaba buscando en mi mente era comprobar ese miedo, esa creencia. Ah, claro. Y después nos vamos a aventar una plática sobre el tema del sistema de creencias, que es muy importante cuando haces un cambio profesional. Tienes que reconfigurar tus creencias, dejar ir algunas que no te funcionan y adquirir unas nuevas. Entonces, que ese tema me apasiona. Entonces, vamos a hablar del miedo a perder la estabilidad económica. Es verdad, si tú no tienes una previsión, si no eres buen administrador con tu dinero, y ojo, eh, he conocido casos de quienes se dedican a la administración financiera Ujú. y son malísimos con sus finanzas Uy, sí, personales, ¿ok? Entonces, sí, esto no es exclusivo de una sola profesión. sí, no. ¿Cuál es la pregunta que nos viene en el miedo? ¿Y si renuncio y no funciona? Nos da Ujú, miedo el perder ingresos fijos y aquí te va un hack para que no te suceda. Todas las personas tenemos talentos intelectuales que podemos monetizar o capitalizar. Y no quiero que esto se entienda como, ay, sí, influencer monetiza. No, pero todos, además de lo que hacemos profesionalmente, tenemos otras habilidades que nos pueden generar ingresos. Voy a ujú, hablar mi caso específico que va a ser muy entendible. Yo llevaba muchos años haciendo marketing, soy estratega de marketing, me encanta eh, y me considero una muy buena estratega de marketing. Hoy ya no lo hago y no es un área en la que me interese mucho participar. Si hay un proyecto interesante y retador,
maybe desempolvo todo lo que tiene que ver con estrategia de marketing, pero no es mi enfoque. Por eso estamos Jess y yo aquí combinando conocimientos. Entonces, si surgiera un proyecto, pero no para dedicarme al 100% a eso, ni regresaría a una empresa. De hecho, hace poquito me invitaron a trabajar en Coca-Cola como gerente de trade marketing y dije gracias, pero no, porque no es un área que en este momento quiero volver a ejercer. Y ojo, no es por un trauma, ¿eh? ¿Podría yo tener un ingreso a través de un proyecto de marketing? Sí, porque son competencias y habilidades que ya poseo y que está dentro de mi inventario profesional que me puede generar ingresos. Ujú. También tengo experiencia como docente. Hoy en día yo soy profesora a nivel posgrado en una de las universidades más importantes del estado y llevo desde el 2018 trabajando en la universidad. Eso me genera un ingreso y me permite tener un ingreso que pague mi costo de vida. Si tengo experiencia en hacer postres, repostería, cocina, lavar autos y me quedan excelentes autos de lujo, tienes un talento intelectual que puedes monetizar. El problema está cuando en nuestra mente solamente vemos nuestra capacidad económica vinculada a lo que hago en el trabajo. Entonces, el primer hack es, para que no te dé miedo a perder ingresos fijos, analiza cuál es tu inventario de talentos o activos intelectuales y cuál es el que te puede generar por lo menos un ingreso constante que te ayuda a tener tu mente tranquila. Número 2, el miedo a no sostener el estilo de vida, o sea, mi ego y la apariencia que yo pueda tener en mi círculo social. Claro que ese perro también me mordió. Entonces, ¿por qué nos da miedo perder el estilo de vida? Porque nos pone en un lugar con un estatus determinado. Y en este perfil, a nivel profesional, a nivel ejecutivo, estamos o nos acostumbramos a tener ciertos lujos o privilegios que nos hacen sentir con un estatus social diferente. Y el solo hecho de pensar, no que no los tenga, porque ahí yo discrepo un poquito en que sacrifiques, no me gusta la palabra sacrificio, decides al final del día reajustar. Incluso pudieras ni siquiera dejarlos, porque ese puede ser una buena zanahoria para mantenerte generando ese dinero. Pero pensemos que lo requieres ajustar por un momento. No sucede nada. Créeme que eventualmente lo vuelves a reincorporar a tu vida. Ujú. Al momento, y esto que voy a decir no va a sonar nada cool, pero es realidad, a la gente no le importas. O sea, tu familia te ama, tus hijos te aman, tu esposa te ama, tu esposo te ama, pero la gente no se va a súper preocupar si dejas de ir a comer al pie de Cuchón en Ciudad de México, o si dejas de ir al Villa Severios, o si dejas de ir a algún restaurante fancy porque, ay no, hay que pagarle nosotros. La gente no le interesa, o sea, le es irrelevante si reajustaste tu nivel de vida. Entonces, relaja tu ser. La parte de responsabilidad familiar, ahí sí, eso es un tema súper importante. No es lo mismo decidir hacer un cambio profesional cuando no tienes hijos, cuando no estás casado, Totalmente. porque tenemos más flexibilidad y tenemos más campo para equivocarnos porque no nos llevamos a personas que dependen de nosotros económicamente. Entonces, en este punto, si ese es tu miedo, ¿qué requieres hacer? Una planificación familiar y ser muy consciente, voy a retomar la palabra de Jess, muy consciente de cuál es el costo de vida familiar y saber si estás en condiciones o cuánto tiempo tienes de acuerdo a la disponibilidad económica o tu flujo de efectivo para mantener el costo de vida familiar en lo que vuelves a reincorporar el nivel de ingresos que tenías. Ahí sí no te puedes aventar. Aunque tengas un gran sueño, aunque seas súper optimista, no. El aventarte sin tener un plan, considerando el tema familiar, es muy irresponsable. Y yo creo que también, o sea,
Y lo hablo por mí, por ejemplo, cuando yo me lancé, Ujú, hoy soltera, no tengo hijos, o sea, no depende alguien de mí, y me lancé sin tener un plan, sin organizarme, sin nada, y honestamente, aún definitivamente creo que es muy importante y, como bien dices, o sea, ya que alguien más, es dependa de ti, pues tienes que tener más criterio, ¿no? ujú, Pero también a nivel personal, yo me acuerdo que, pues, es muy riesgoso, porque ni siquiera estás bien contigo misma, mm, pierdes muchísimo hasta tu salud. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en este proceso viviéndolo, no solo te afecta en lo económico, te afecta mm, en lo emocional. Hoy por hoy entiendo, y algo que también quisiera agregar aquí, o sea, muchas veces si perdemos, estabilidad digo, económica, muchas veces porque es el resultado de lo que no nos estamos dando valor a nosotros mismos. O sea, si claro, yo me doy valor a mi identidad, si yo me doy valor a mí misma y yo sé lo que valgo y yo sé lo que la vida que yo quiero crear, entonces voy a tener esa conciencia y esa responsabilidad de saber que a lo mejor necesito, como bien decías ahorita, Jackie, claro, pues acomodar, a lo mejor puede que ni siquiera tenga todo mi plan perfecto, porque claro, si eso me va a limitar y me va a hacer postergar, pues, o sea, no tiene caso, ¿no? Pero entonces claro. sí, tener una visión general, o por lo menos que te dé dirección de saber cuáles son los riesgos y cómo los pudieras llevar con tu situación actual. Ahora, quiero agregar algo muy importante. Este miedo, y partiendo de este tema de cómo planificar o cómo organizarme, es muy importante tener en cuenta algo. El miedo a perder la estabilidad económica nos puede incluso paralizar para la planificación. Ujú, Entonces, exacto. hay quienes ni siquiera lo intentan, ni siquiera arrastrar el lápiz. Entonces, Ujú, la mejor manera de afrontar un miedo es haciéndolo. Y entonces tienes miedo de tener una inestabilidad económica, pues empieza a arrastrar el lápiz y hacer cuentas. así es, Vamos con el número 3, el miedo al juicio social. total. Ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué opina la familia, mis colegas? Mi pareja no me entiende. Y entonces empieza este cuestionamiento donde esta es la más inofensiva de las preguntas. ¿Para qué te mueves si te va bien? No hagas Ujú, tonterías, no seas irresponsable, vas a perder todo por un sueño guajiro. Y como ujú. esas, cientos. Entonces, ¿qué hago para poder afrontar el miedo al juicio social? Aquí van algunos hacks y tú seguramente tendrás algunos porque también enfrentaste, venías de una escuela religiosa, venías de una carrera exitosa, además no estabas en cualquier escuela, es una de las escuelas más importantes a nivel nacional. Así es. Entonces, el primer hack es, trabaja con tu autoestima. Cuando una persona goza de buena autoestima, puedes escuchar los comentarios que vienen de las personas cercanas, pero no te va a generar una inestabilidad emocional. Es decir, que te haga dudar de ti mismo. Número 2, es muy importante que tengas muy claro cuál es la percepción que tienes de ti, que tengas claro tus objetivos, por qué lo quieres hacer y por qué te quieres dirigir hacia allá. Obviamente estamos hablando de un plan. Y 3, y muy importante para mí con este hack del juicio social, vuelvo a reiterar, la gente está dispuesta a hablar desde sus propios miedos. Cuando alguien te dice: "¿Para qué te quieres mover?", está hablando desde sus miedos, no desde los tuyos. Y al final del día, las personas no van a salir impactadas, salvo que sea la familia que depende de ti, pero nadie más va a salir impactado, tanto a favor como en contra, más que tú. Entonces, Total. la pregunta aquí sería, ¿de qué me sirve o cómo me agrega valor lo que los juicios que los demás tienen sobre mi decisión de un cambio profesional? Y ahí te va otra cosa, Jackie, también. Muchas veces, cuando
Me encantaría en algún momento que nos compartieran las personas que nos están viendo, porque creo que también cuando estás viviendo este proceso de cambio profesional, Ujú, como lo fue en mi caso, que quizás no fue un cambio radical de que hoy me llevaba años dedicándome a un área y de pronto, como en mi caso, que fue más de 13 años dedicándome al diseño gráfico, ujú, y imagínate que de pronto hubiera dicho: "¿Sabes qué? Me voy a hacer, chef, o me voy a hacer blogger y voy a hablar de moda". ujú. O sea, como que fuera algo radical. Ajá. Eh, no fue en mi caso, pero sí hubo cambios que a lo mejor fue, bueno, ya no soy diseñadora gráfica, ahora tengo una maestría en gerencia y en mercadotecnia y gerencia de marcas. Y ahora, ¿sabes qué? Me está hablando la consultoría. Y entonces es ir moviéndote a lo que te va llamando. Y obviamente en el proceso, como que yo decía, bueno, o sea, a mí me llama hablar sobre los negocios, me encanta el branding, pero entonces, ¿cómo encuentro o cómo le hago para poder seguir por esta línea que me apasiona, pero también me está encantando esta otra que son los negocios? Y me siento una impostora. ¿Y qué van a decir de mí que yo estoy hablando de esto? Porque, o sea, van a decir: "Ella no sabe". Cuando a medida y son esos cuestionamientos y esas dudas y esos miedos que te vienen en el proceso. Hoy, por supuesto, ya lo entiendo totalmente diferente, ¿no? Porque haciendo reflexión, me di cuenta que claro que tenía experiencia, o sea, llevaba desde los 13 años con papás que me llevaban a trabajar y yo estaba ahí y yo veía cómo se llevaba a cabo un negocio. Por supuesto. Entonces, y las dinámicas, o sea, entonces, obvio, en el momento no lo ves justo por este miedo al qué van a decir, qué van a pensar, que yo estoy queriéndome ir por esta línea, pero cuando ya empiezas a hacer esa reflexión y empiezas como a, sobre todo una introspección y empiezas a revisar tu historia, te das cuenta que allá habían señales y había un caminito que ya estaba marcado y que no te habías atrevido a ver. Incluso si fuera un cambio radical, profesional, también seguro en tu historia Ujú. hay algo que ya te estaba hablando para que hagas ese cambio. Por Tengo muy supuesto. presente a un comediante muy famoso en Instagram, Ujú. que se llama José Ramones, y él Ajá. era él, pues, empezó siendo abogado. Sí, él era abogado. Y él tiene justamente uno de sus personajes es el famoso abogado. Abogado. Y Claro. ahorita es comediante. Fue un cambio radical. Totalmente. Y además de una profesión que se concibe como, eh, no hay puntos medios, o sea, Exacto. entonces, fíjate, tenemos este miedo del juicio social, pero la realidad, amigos, a nadie le importa. O sea, No, las únicas personas que van a salir beneficiadas o impactadas si tienes una familia, es tu familia directa, que dependen totalmente. de ti. Nos vamos con el siguiente miedo, que es el miedo a empezar de cero. Ujú. Ese miedo a empezar de cero, voy a volver a ser novato o novata. Si tú ya tienes una trayectoria profesional, no empiezas de cero. Eso, túmbate de rollos, cambia ese pensamiento distorsionado porque no empiezas de cero. No, Empiezas en una etapa con un contexto y con un enfoque diferente profesional. ¿Qué va a demandar? Claro que eres principiante, pero no empiezas desde cero. Cambias de industria, sí, te vas a tener que familiarizar con un nuevo lenguaje, con la jerga de la industria, con los métricos de la industria, con la información del mercado, con los retos de la industria, regulaciones, bla, bla, bla. Y eso aplica tanto si quieres cambiar de giro profesional, si quieres cambiar de profesión, si quieres emprender, te tienes que familiarizar con el nuevo contexto. 2, aprender nuevas habilidades, tecnología, idiomas, herramientas digitales. Y aquí quiero hacer doble clic, Jess, porque un error muy común de los ejecutivos en las organizaciones
actualmente y por décadas ha sido tener un exceso de confianza en el conocimiento que en el momento se tiene. Así es. Así que aprender nuevas habilidades, tecnologías, idiomas y herramientas digitales no necesariamente las tienes que activar cuando quieres tener un cambio profesional. Es algo que es tu responsabilidad y tu obligación desarrollar con o sin cambio profesional. Entonces, ¿qué sucede cuando tú empiezas a tener este miedo? Es porque no te estás actualizando y no te estás preparando constantemente, que obviamente empiezas a ver todo lo que está sucediendo alrededor y es muy abrumador. Un ejemplo muy claro es que si yo estuviera cegado al tema de toda la tecnología, las herramientas digitales, y yo sigo metido en mi cueva arrastrando el lápiz y Excel se me hace como wow para los números, pues obviamente el avance que se tiene a nivel de tecnología para mí va a ser muy abrumador, que usaba Excel o todavía llevaba mis cálculos en los libros contables y ahora me pides que utilice la inteligencia artificial para hacer análisis más profundos y que pueda hacer un comparativo con empresas globales, pues claro que te va a dar, bueno, lo de menos se te va a bajar la presión, porque no estoy familiarizado con eso, pero sí es responsabilidad de cada persona, de cada ejecutivo, desarrollarse a sí mismos. Y por último, este mindset este pensamiento distorsionado de tengo que volver a demostrar. A ver, una de las cosas por las que yo decidí no estar en la misma industria y cambiar de marca por el resto de mi vida, amén, fue porque justamente las personas podemos especializarnos tanto en industria médica si tú cambias de una maquiladora a otra, si cambias de una farmacéutica a otra, pero te mantienes en la misma industria. Te especializas, perfecto, y vas a dominar tal vez todos los jugadores del mercado. Pero cuando quieres moverte a otra industria, traemos una ceguera de taller o traemos un enfoque muy especializado que cuando queremos adoptar una industria no la alcanzamos a leer tan fácilmente porque nos cuesta trabajo. Entonces, yo vi eso con algunas personas muy cercanas a mí y mi decisión rotunda fue, no voy a tener camisetas diferentes del mismo producto. O sea, si ya estuve en lácteos y derivados, no me voy a ir de Lala a Alpura, ni de Alpura a Danone, ni de Danone a Jersey, porque es exactamente lo mismo, pero con una camiseta diferente. Y, Total. y vamos a hablar de kilolitros, y vamos a hablar de SKUs, y vamos a hablar. Entonces, algo muy importante que quiero dejarles sobre este miedo es, no es que vuelvas a demostrar tu valor ya lo tienes por toda la experiencia profesional que llevas. Lo que necesitas trabajar contigo es darle de comer a tu ego profesional. Totalmente. Es tranquilo, date la oportunidad de ser principiante, de aprender cosas nuevas, Y de pero re de re redescubrirse. reinventarse, claro, y de redescubrir cosas, esa parte me parece fabulosa. A mí justo eso que compartes, por ejemplo, yo me acuerdo de que cuando yo una vez que me lancé, ya que tomé la decisión de decir: "Ya no voy a trabajar para alguien más, o sea, yo quiero construir mi propio camino". Honestamente, como que de lo que te agarras Ujú, en ese momento es de tu ego profesional, que, son como las herramientas que muchas veces tenemos ujú, para ganar credibilidad allá afuera, pero ujú, entonces llega un punto en que si no está bien canalizado y no sabes en qué momento sacarlo a tu favor, creo que también muchas veces pasa porque volvemos a lo mismo, cuando estás empezando desde cero un camino, el reconocernos que muchas veces no somos expertos, que estamos aprendiendo a hacer un nuevo tema o ujú, una nueva carrera, aunque tengamos toda la trayectoria, es como si yo ya tengo estos 13 años de experiencia, ¿cómo ahora? O sea,
es como si lo voy a tirar a la basura todo y entonces ya, ya esto ya no sirve. Y no es así, o sea, creo que por eso menciono la palabra redescubrirnos, Ujú, porque es entender que de todo lo que esos 13 años me dieron, hoy yo puedo mantener en mi ujú. nueva identidad y cuáles ya no me sirven y qué aprendizajes obtuve de eso que ya no me sirve y cómo lo puedo transformar, pero como que siento que es me encanta esto porque siento que es eh, el cambio de identidad que uno también sufre y vive en este proceso. Totalmente. Y la verdad, ese tema yo creo que lo podemos dejar para un siguiente en vivo, porque Totalmente, tú eres experta en este totalmente. tema de identidad. Y Ujú. es muy interesante el proceso de transformación que sucede, porque el cambio profesional no solamente se da en las funciones nuevas que voy a hacer, en a dónde me voy a ir. El cambio profesional es transformador en lo personal, como individuo. Incluso tu ser se transforma. Así que cuando tengas este miedo, piensa, no es que llego, empiezo eh, como un principiante en algo nuevo, en algo diferente que yo he hecho durante 13 años, por poner el ejemplo, retomar el ejemplo de Jess, pero simplemente yo ya traigo un kit de herramientas y Exacto, algunas me van a facilitar el camino en el proceso. Ahora así es. vámonos con el siguiente miedo, el miedo a arrepentirse. Pero si estaba mejor donde estaba, ¿por qué me salí? Miren, el cerebro, y este es un tema que a mí me apasiona, el tema de la zona de confort y el proceso de adaptación al cambio. El cerebro ama lo conocido. Nuestro cerebro es, yo lo llamo que es un poquito flojito. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro ya tiene todo el setup listo, es muy fácil. En automático envía una señal a tu cuerpo para que se levante, para que bostece, para que despierte, para que coma, para que hable, etcétera. Entonces ya es un proceso que domina. Cuando tú necesitas hacer algo diferente, porque el entorno, algo inesperado, un cambio se presenta, el cerebro primero, desde la parte de la corteza límbica, lo registra como una amenaza. Ujú. Y esa amenaza implica que tienes que moverte y estirarte para hacer algo diferente. La incomodidad, que a mí también amo este concepto, la incomodidad es conocida como este proceso de incertidumbre que puede prometer cosas, pero me mueve de mi espacio de seguridad. Entonces, está esta constante duda si lo que voy a hacer va a resultar como yo espero y si no, probablemente me arrepienta. Total. Yo siento que Entonces, ese es el mal del profesional, claro, porque es como, o sea, ya he logrado tanto, ya he atravesado tantos miedos, tantas, y vuelvo, obviamente entra también el tema de la edad, ¿no? O sea, ujú, es un tema que para muchos es muy importante, porque dices, bueno, ya he construido tanto, ¿cómo voy ahorita? Y si no sale, justo esto que estás mencionando, cuando hay gente que a sus 60 años están empezando proyectos completamente nuevos y son los más felices, pero también como que siento que le damos demasiada carga a nuestras decisiones, demasiado peso, y creo que se ha vuelto mucho esta narrativa allá afuera sí, de que todo lo que tú tomes, las decisiones que tú tomes tienen que ser casi que perfectas, ¿no? O sea, tienen que ser sumamente informadas. O sea, creo que, a ver, si hay que tener información suficiente que te permita a ti decir, bueno, cuando yo tomé la decisión de lanzarme a emprender, yo me ujú, acuerdo que decía, bueno, puede que haya meses que no tenga clientes o que no tenga los ingresos estables. Yo eso ya estaba consciente de que eso podría ser algo claro, que me podía tocar. Pero aún así, como que no me detuve a hacer el cambio por eso.
y tampoco hasta la fecha ha sido algo que me haya arrepentido, y mira que tampoco ha sido perfecto el camino. Claro. Y al final del día, o seamos honestos, aún incluso las empresas más estables pasan por momentos de incomodidad porque hay cosas que no puedes controlar. Entonces, ¿qué sí puedes controlar? Tú puedes controlar y gobernar tu forma de percibir, de trabajar. Gracias, Moni, es que nos está Ay, mandando un mensaje gracias, aquí Mónica. te estamos Qué aquí linda, te te mando un leemos. abrazote. Sí. Tú que sí puedes, gestionar, me gusta más la palabra gestionar que controlar. Lo que sí puedes gestionar Así es, a mí es también. dirigirte a ti mismo, número uno. Número 2, puedes gestionar tu sistema de creencias, tomando conciencia de cuáles son. Y número 3, tú puedes tomar acciones. No necesitas, y ojo, este tomar acciones es también con plena conciencia de lo que sucede en el entorno. Incluso hay personas que no toman decisiones y eso también es decidir. Ujú, Entonces, el miedo a así es. arrepentirse surge porque solamente estamos especulando desde este agente externo que me pone en una zona de incomodidad, pero no de algo tangible, de datos duros que me den la certeza. Este Así miedo es. se afronta teniendo la certeza. ¿Cómo tengo la certeza? Si vas a emprender, ten un plan de negocio, ten un colchón económico para los momentos donde sabes o el tiempo que te va a llevar que el negocio te pueda dar ingresos que te permitan estar tranquilo. Si vas a hacer un cambio de industria, o un cambio de empresa, un cambio de área, necesitas prepararte también para que estas herramientas te permitan afrontar ese miedo. Jackie, yo ahí te quiero sumar algo, porque también creo, y yo soy mucho de esta idea, de que creo que, por ejemplo, muchas